En algún momento de nuestra vida, yo creo que todos nosotros hemos vivido la experiencia de la invulnerabilidad o de la inmortalidad. Es una época sobre todo que se da en la preadolescencia, la adolescencia y la primera juventud. Cuando uno considera que por de pronto estar joven, sano, nada le puede pasar, nada a uno lo puede tocar, no se va uno a enfermar y menos aún va uno a pensar que se puede llegar a morir. Nosotros siempre vemos la enfermedad, la vulnerabilidad como algo que está lejos de nosotros, sobre todo cuando una persona es amante del ejercicio, cuando una persona le gusta mucho el gimnasio, cuando una persona cuida mucho su vida y su salud. Miren, la enfermedad y la muerte son de esas situaciones que la filosofía llama situaciones límite, así se conoce en la filosofía, y se llama situaciones límite porque siempre pone a la persona como en el borde del abismo de su propia existencia. De eso, como cuando uno va caminando, va uno corriendo, va uno llevando con prisa su existencia y de pronto se encuentra uno en el borde de un precipicio y uno tiene que detenerse violentamente y preguntarse, ¿y ahora qué voy a hacer? Si llevaba mi propio ritmo, llevaba mi propia velocidad y ahora tengo que detenerme aquí frente a este abismo profundo, ¿qué voy a hacer? Por eso lo llama la filosofía situaciones límites. Y esas situaciones límites lo ponen a uno a pensar y se da uno cuenta de que en muchos momentos de eso, las situaciones límites lo hacen a uno vivir la experiencia de la soledad, que por mucha compañía que tenga uno a su alrededor, por mucho apoyo emocional que uno tenga, siempre dice uno, me siento solo. Y la soledad es la experiencia de la confrontación con el propio ser. Yo nunca he visto la soledad, por lo menos aprendí a no verla de la manera negativa como muchas personas suelen verla, que piensan que la soledad es un desastre. Además, acuérdense ustedes que yo les he hablado antes de la diferencia que existe entre la soledad y la solitariedad. La solitariedad, que son dos palabras filosóficas que a mí me gustan mucho, la solitariedad se cura con compañía. Para que alguien no esté solo, se le acompaña. Alguien puede curar su solitariedad comprándose un perro y siente que el perro es su compañía. Pero la soledad, que es un asunto más existencial, no se sana ni teniendo un perro, ni viviendo con gente en la casa. Porque es otra cosa más de carácter espiritual, no es un asunto físico. Y todos los seres humanos vivimos en algún momento la experiencia de la soledad, por mucha compañía que podamos tener. Y esa soledad es la confrontación de usted con usted. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a enfrentar mi vida? ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? ¿Cómo puedo yo vivir la vida o cómo hago yo para sanar esta sensación de soledad? Aprenda siempre a diferenciar esas dos cosas. Soledad y solitariedad. Que usted esté acompañado no significa que no pueda experimentar soledad. Que usted esté solo, sin otra persona en casa o junto a usted, no significa que necesariamente la soledad lo pueda abrumar o le pueda descompensar la vida. Hay dos cosas específicamente que siendo situación límite lo llevan uno a la experiencia de la soledad, que es la enfermedad y la muerte. Acuérdense ustedes, los que han vivido recientemente o en los últimos meses, los últimos años, la experiencia de la pérdida de un ser querido. Cuando llegan a la funeraria y allá llega la gente a saludarle, a darle un beso, un abrazo, a llorar con usted, a orar con usted, a hacerle compañía,
Y fíjense que esa compañía es distractora, le distrae a uno. Y hay momentos en que en medio de las lágrimas uno suelta una sonrisa, una anécdota, qué sé yo, y uno como que se distrae y piensa en otra cosa. Pero cuando toda la gente se va, cuando ya ha sido sepultado el cuerpo, y regresa uno a casa, experimenta allí uno esa sensación de soledad y dice uno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque ya no está la gente conmigo. Igual pasa con la enfermedad. La enfermedad produce sensación de soledad y sensación de solitariedad. Las dos cosas. Dependiendo mucho de cuál sea el tipo de enfermedad que uno tenga. Recordemos cuando hubo la pandemia del COVID. Muchas personas no solamente murieron con sensación de soledad, sino también con sensación de solitariedad, porque murieron solos, sin compañía física, porque nunca le permitieron a la familia poder estar al lado de la persona enferma. Ni siquiera muertos pudieron verlos ni tocarlos, sino que tuvieron que despedirlo desde la distancia. Cuando se vio la experiencia del COVID, mucha gente supo exactamente lo que significaba sentirse solo y sentir la soledad. Insisto sobre esas palabras porque esas son la clave para poder entender el texto del Evangelio. Aprenda siempre a diferenciarlas. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí una familia? Un esposo, una esposa, unos hijos, y se sienten ustedes amados por ellos. Pero aún así ustedes dicen, yo siento soledad. Si ven que eso no lo cura personas, y de pronto alguien llega y dice, pero distráete, vamos a salir. Sí, puede servir de algo para la distracción. Entonces la pregunta que yo me hago ahora es, ¿y cómo hacemos nosotros para confrontarnos, vivir, no naufragar y no dejar que la experiencia de la soledad, no de la solitariedad, no nos abrume y no nos conduzca a nosotros a una crisis depresiva? Pensemos en la solitariedad primero. La gente que quiere curar el estar solo, ¿qué hace? Sale, va a centros comerciales, arma fiesta, se mete en una comparsa y con eso consigue compañía. Pero al llegar a la casa tiene que enfrentarse a lo otro. Les decía ahorita que hay enfermedades que producen las dos cosas al tiempo. Y una de esas enfermedades es la lepra, que antes, más que ahora, se le tenía muchísimo miedo por lo altamente contagiosa, porque no había cura en su momento para ello. Ya con el transcurso de los años, pues ya se ha dado cuenta de que no es tan fácil contagiarse de lepra, que no todo el mundo está predispuesto a contagiarse de lepra, que ya hay medicación para controlar y para curar la lepra, etcétera. Entonces ya el leproso no es la persona despreciada de la comunidad. Pero en la época de Jesús, que no se conocía nada de los adelantos de la medicina, una persona que tuviera ni siquiera lepra, sino una pequeña erupción en la piel, cualquier cosa que se le asomara a la piel, una erupción, una roseta, qué sé yo, tantas de esas cosas que le aparecen a uno por una infección o porque lo picó algún animal, todo era considerado de lepra en esa época. Y la persona tenía que ser sacada de la comunidad. Lo sacaban de la comunidad, lo sacaban de su familia. No puede vivir con nadie, tiene que estar solo. Y lo enviaban a las afueras de la ciudad a que se encerraran y vivieran en las cuevas como si fueran unos animales. ¿Pueden ustedes imaginarse la sensación que eso puede dar cuando una persona dice, no solamente estoy ahora enfermo, sino que no tengo ni siquiera gente a mi lado que me pueda tender la mano
para poder ayudar a curarme, que ni siquiera pueda contar con el cuidado de mi familia y que tenga que estar por aquí tirado simplemente porque hay miedo a lo que yo pueda llegar a tener. Insisto con la pregunta, ¿y ahora qué hace uno? Ahí es donde aparece en nuestra fe, una fe que debe estar siempre, para mí eso ha sido clave, inamovible, incólume, incorrupta. Una fe en que hay alguien con quien nosotros siempre contaremos y a quien podremos nosotros siempre abrazarnos. Jesús. En quien podremos encontrar a alguien que no tiene miedo de lo que uno pueda hacer, ni de lo que uno pueda tener. Alguien que no le da miedo tocarnos, porque los leprosos no podían ser tocados, porque la persona que tocara a un leproso quedaba también impura como los leprosos y también tenía que ser desterrado de la comunidad como los leprosos. No habían médicos para los leprosos en la época de Jesús. Y dice el texto del Evangelio de hoy que a Jesús se le acercó, bueno, no se le acercó, un leproso desde lejos le dice, Señor, si tú quieres. Fíjense esa delicadeza tan bonita de este hombre, que no se acerca a Jesús como a demandarle, a exigirle que hazlo, que tienes que hacerlo, sino que le da la libertad y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Podía haber obtenido de Jesús como respuesta un silencio significativo. No quiero limpiarte, sigue tu camino. Pero encuentra en Jesús la respuesta y dice el texto del Evangelio, Jesús extendió la mano y lo tocó, algo que no podía hacer, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y en ese instante la lepra se le quitó y quedó limpio, dice el texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 1. Allí donde uno siente que lo pierde todo, que uno siente que puede haber perdido la familia, el apoyo emocional de sus amigos, que uno perdió la salud, que uno ha quedado en la indigencia total, absoluta, lo que uno no puede perder nunca de vista es que hay alguien que será siempre nuestra riqueza y que allí donde uno es un paria y donde uno puede ser un leproso emocional, Jesús viene y nos toca y dice, quiero, queda limpio y yo nunca te voy a abandonar. Por eso es tan crucial que nosotros cada día en asuntos de fe podamos entender que la relación vinculante con Jesús, nuestro profundo amor a Él, tiene que generar en nuestra vida una confianza tal, una confianza absoluta, que uno pueda, en medio de cualquier sensación que tenga, que nunca ha sido abandonado por parte de Dios. Porque si uno, enfermo, desposeído, desterrado, despreciado, fuera de eso, ha socavado su fe, ha puesto un explosivo a su fe y ha perdido su confianza en el Señor, uno no tiene de dónde agarrarse. No hay de dónde agarrarse. Y como lo he dicho siempre, le toca a uno vivir su experiencia como en un remolino. Una experiencia centrifugante, que uno sabe, que uno se da cuenta que la vida toda se le va absorbiendo y como en un remolino va hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y que uno dice cada día me siento más hundido. Siempre es bueno en medio de los remolinos extender la mano y decirle al Señor, sálvame. Si tú quieres, límpiame.
Lo que usted no puede es dejar tirada en una experiencia dolorosa de enfermedad su fe. Usted no puede echar mano de su fe para cuestionarla, porque está echando mano de lo que le va a permitir sobrevivir. Usted no puede frente a una enfermedad simplemente decir, no, es que ahora estoy enfermo, la culpa es de Dios, lo voy a dejar solo. Lo deja solo, ¿y para dónde va a echar usted? Dígame, ¿para dónde va a tirar? ¿De dónde se va a agarrar? Si está dejando de lado al único que le puede permitir salir a flote. Porque yo entiendo que puede ser muy frustrante y doloroso que vivamos experiencias dolorosas, pero uno no puede convertir al Señor en enemigo de su dolor, cuando es justo lo contrario. Él es el único amigo en ese momento de dolor. Como sacerdote he vivido la experiencia de tener que celebrar Eucaristías a familias que han perdido algún miembro de manera trágica, qué sé yo, en un accidente. Esas muertes son mucho más impactantes porque uno no espera un desenlace de esa manera. Y encuentro a papás, mamás muy dolidas, muy peleadas con Dios. No quiero misa, no quiero oración, no quiero que me hablen de Dios, porque Dios me arrebató a mi hijo, Dios me arrebató a mi hija. No es nuestro enemigo Dios en ese instante, es justo la persona que necesitamos para que Él alivie nuestro dolor, porque si uno con un dolor de ese tamaño y peleado con Dios, yo le pregunto, ¿dónde va a agarrarse? ¿De qué se va a agarrar? Estamos poniendo mal el énfasis, porque no es la pelea contra Él. Solamente Él es nuestro aliado. Y todas esas situaciones trágicas, accidentales, no son la voluntad de Dios. Dios no arrebata vida de esa manera. Dios no manda accidentes. Dios no manda enfermedades. Dios no pone a la persona a sufrir. Dios no se deleita en nada de eso. Esas son situaciones circunstanciales. Y uno tiene que aprender a agarrarse de Él y a decirle sencillamente, Señor, me hundo, estoy naufragando, ven y sálvame. O decirle como el leproso, Señor, si tú quieres, límpiame. Se lo digo ahora si lo está viviendo, y se lo advierte si no lo ha vivido. Si algún día aparece una situación muy dolorosa que produzca sufrimiento, Dios no es nuestro enemigo. Es el único que nos puede sostener. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos.